Hola oyentes de Radio Sefarad y bienvenidos nuevamente a Milim, la historia de las diásporas, con Alicia Benmergui. ¿Qué tal, Alicia? Muy bien, dispuesta a hablar siempre de historia. Pues vamos a iniciar hoy un nuevo capítulo que vamos a titular Imperialismo Europeo y Antisemitismo Político. Pero antes de empezar con este tema, recordemos a los oyentes que este asunto y muchos más lo pueden encontrar en la página web www.milimcultural.com.ar, y si también les interesa pueden recibir una vez al mes en su correo electrónico y de forma gratuita, por supuesto, un boletín sobre historias de la historia judía escribiendo a cultural@arnet.com.ar. Ahora sí, vamos a adentrarnos en este periodo del imperialismo europeo, finales del siglo XIX, inicios del siglo XX, ¿verdad? Sí, tiene que ver también con la expansión del capitalismo, de las nuevas formas de trabajo y de vida que se van imponiendo lentamente por todo el mundo, digamos, sobre todo en Europa, y cómo eso genera mucho resentimiento, mucha confusión en los sectores medios, en la pequeña burguesía y en el campesinado también. ¿Por qué? Porque estas nuevas formas de producción y de ganancia, de todo lo que implica el capitalismo, implica todo un desguace del estilo de vida que habían mantenido, sobre todo el campesinado europeo, por cientos de años. Y entonces esto va a generar mucho resentimiento, además alguna gente se va a sentir muy perjudicada, y sobre todo el desconcierto y las nuevas formas y maneras de trabajo. Y también debo decirlo que también afectó a esto a los pequeños judíos, a los judíos, sobre todo de Europa Oriental, de los shtetls. ¿Por qué estoy hablando de esto? Bueno, simplemente para hacer como una especie de introducción o de explicación de qué empieza a suceder en Europa, y no solo en Europa. Esto les va a pasar a los africanos, les va a pasar en la India, empieza a suceder en todas partes donde los europeos están ejerciendo su poderío para como cambiar el mundo y además mejorarlo. Eso es algo muy relativo, eso era la excusa europea. Pero lo cierto es que los lugares a donde el imperialismo llegó perjudicó mucho a la población local. Y entonces acá van a haber unas cuantas cuestiones. Desde Europa, para algunos, y esto nosotros lo vimos cuando hablamos sobre la guerra de los Boers, incluso socialistas ingleses adoptaron una actitud absolutamente antisemita. Después quiero explicar también el tema del nombre del antisemitismo, y culparon a los judíos del imperialismo británico y cómo se había comportado en África del Sur. Parecería, y de hecho lo fue, que los judíos empiezan a ser una especie también de chivo emisario de todas estas cosas que les están haciendo los europeos a los distintos países que van a arrollar y que van a dominar, y a los que van a explotar en los años siguientes. Y los judíos van a ser una buena excusa para aquellos que ejercen la dominación y para aquellos que la padecen, por distintas razones, que después vamos a pasar a explicar. Y eso yo lo expliqué y lo conté, ya lo dije antes, con respecto a la guerra de los Boers. ¿Qué es lo que está pasando? También tiene que ver con la palabra antisemitismo, y eso es lo que estoy diciendo, que el antisemitismo es una manera no religiosa, porque hasta esa época, hasta más o menos 1870, lo que hubo era antijudaísmo, era una cuestión religiosa que había estado introducida, digamos, primero por la Iglesia, después por las distintas variantes del cristianismo, odio a los judíos y la justificación. Basta recordar el texto de Lutero, que
fue espantoso, que decía los judíos y sus mentiras. Porque habitualmente la gente supone que eso, o los que saben algo, que eso es debido solamente al catolicismo en sus inicios. No. Y además, otra vez yo también conté que la ortodoxia cristiana fue terrible, fue todo mucho más persecutorio, su antijudaísmo fue mucho más pronunciado que el del catolicismo. Y también, en este caso, del protestantismo europeo en la variante del luteranismo. Y entonces acá empieza otra cuestión, empieza todo lo que pasa, es la época de la emancipación de los judíos, donde los judíos van lentamente logrando introducirse en un mundo que los dejó afuera, que los ignoró, que los hizo vivir en guetos cerrados y que trató de dificultarle de todos los modos posibles su integración a esa civilización o a esas sociedades en las que habían vivido por siglos. Y en la medida que los judíos van logrando esa emancipación que les permite, la emancipación es la ciudadanía. La ciudadanía se supone plena de derechos. Bueno, no, digamos que tampoco después de la Revolución Francesa todos fueron iguales. Eso no ocurrió y no fue todos semejantes e iguales en sus derechos y todo. Eso no le ocurrió no solamente a los judíos, sino a otros ciudadanos. Había que tener propiedades, una serie de cosas. Pero a los judíos rápidamente se instalan en todos los lugares posibles que les habían sido cerrados antes para tratar de integrarse lo más prontamente posible. Y bueno, y esto genera mucho resentimiento en la población común, porque ahora tienen que competir con los judíos. Y de ahí esa cosa que se escucha, yo la he escuchado acá, donde se dice que los judíos son muy competitivos. Y bueno, los judíos tratan de estudiar, entonces, a pesar de la emancipación en numerosos lugares, la educación es un lujo para los judíos, les cobran mucho más que a los cristianos, tienen muchísimas más exigencias, y los judíos tratan de introducirse, aquellos que van a tener más dinero, van a educar a sus hijos, les van a dar las mejores oportunidades, porque bueno, la educación era un aspecto fundamental en este ascenso social y económico que los judíos estaban buscando. No todos, lo que estaban buscando otros era una posibilidad de integración, de vivir un poco mejor de lo que lo habían hecho cuando estaban, voy a parodiar un tango diciendo, mirando con la ñata contra el vidrio, cómo era ese mundo en el cual ellos estaban cuidadosamente excluidos. Y bueno, entonces en uno de los primeros lugares donde va a aparecer el término antisemitismo es en Alemania. Por eso cuando yo escucho todavía ahora que se dice que no se puede decir antisemitismo porque esto implica a los árabes, en esa época los árabes no estaban tratando de lograr nada en Europa. El tema no era el semitismo, porque además quiero aclarar otra cuestión. No todos los musulmanes son semitas, por favor, porque eso es también una gran confusión. A los árabes, son los árabes el único pueblo de Medio Oriente al que se considera de origen semita. El resto no. El país más grande, que es Indonesia, que es musulmán, la mayoría de su población es de origen asiático, tiene poco y nada que ver con los semitas. Así que esta cuestión empieza entonces, como ya lo dijimos, en Alemania. Se va a extender rápidamente por toda Europa, va a llegar hasta lo que es Rusia, al imperio zarista, y va a estar en todas partes. También va a ser en el norte de África, donde donde los judíos eran una población extremadamente antigua, pero bueno, cuando llegan los franceses, se va a hacer sentir ese racismo, esa exclusión que va a existir frente a los judíos, tal vez con mucha mayor razón y motivo del que había habido antes de que llegaran estos países así otra vez imperialistas o colonialistas. Y bueno, y entonces nosotros vamos a contar un poco qué fue lo que les fue sucediendo a los judíos en los distintos países en los que habitaron, porque por eso estoy haciendo esta especie de impasse de explicación.
el antisemitismo va a existir en todas partes. Va a existir en Estados Unidos, nosotros ya lo hemos visto, ya hemos contado en otros capítulos qué es lo que les pasa a los judíos, es un antisemitismo importado de Gran Bretaña. Va a existir también en el Marruecos dominado por los españoles y los franceses. Los franceses traen también el antisemitismo proveniente de Francia. Después, más tarde, cuando va a ser la Segunda Guerra Mundial, en la Francia de Vichy, eso va a ser muy público y ostensible. Y esto va a tener que ver incluso con las cosas que les van a pasar a los judíos en Europa oriental, sumado también a que digamos la verdad. Los judíos convivían pacíficamente con los musulmanes en algunos lugares, en algunos momentos, pero no siempre fue así, no siempre fueron bien tratados ni bien considerados, porque también esta es una especie de leyenda instalada. A veces sí, a veces no, y bueno, lo que les va a pasar a los judíos durante todo el periodo histórico es muy importante porque va a tener que ver con el caso Dreyfus, en un lugar tan lejano como era la Argentina, a fines del siglo XIX, va a haber un profundo antisemitismo donde no va a haber judíos. ¿Y esto por qué razón y a qué es debido? Bueno, simplemente porque es un antisemitismo que se importa desde Europa, se importa de Italia, se importa desde España, se importa desde Francia, y acá entonces va a haber un profundo antisemitismo, se va a culpar a los judíos de una hecatombe económica que tuvo lugar en 1890 y sobre todo de la caída de la bolsa. Hubo una novela terriblemente antisemita acá que se llamó La Bolsa, y acá prácticamente judíos casi no había, y sobre todo en la ciudad de Buenos Aires, porque los primeros judíos empiezan a llegar y van a llegar pobres por ahí a la provincia de Santa Fe, a lugares más marginales de la ciudad, y la van a pasar muy mal. Así que esto explica qué cosas les empiezan a pasar a los judíos en distintos lugares, muy distintos, muy distantes de lugares centrales como es Europa, para ver las consecuencias de este antisemitismo que tuvo un origen religioso. Eso es así, y eso es lo que manifiestan los distintos autores, y que ya es secular, y que ya tiene una explicación política, y que va a ser ejercida contra los judíos. No sé, también ahora uno ve ciertas cuestiones y uno se pregunta, ¿siempre es la misma historia a pesar de que han pasado tantos siglos? Y la cuestión es que ahora el pretexto es Israel, pero siempre hay alguna razón para que los judíos sean culpables de algo, porque históricamente esto es muy viejo, tiene más de 2000 años, o casi 2000 años, pero tiene distintas razones. En un principio fueron religiosas, tal vez por eso están tan enraizadas así en el concepto, en las cuestiones sociales, y después tiene que ver con la competencia que los judíos van a ejercer a fines del siglo XIX en distintos lugares, con distintos grupos, pero van a ser participantes también de esa competencia, como lo vimos, lo que pasó en las cuestiones de las minas de diamantes y el oro en el sur de África. No sé si me querés preguntar algo o hacer algún comentario, Jorge. No, yo creo que justamente como este es el inicio de esta etapa, pues habrá tiempo para ir ahondando en distintos aspectos que tienen que ver en este vínculo que a medida que avanza este imperialismo europeo, que luego se convertirá en un imperialismo no solamente europeo, también va avanzando el antisemitismo a nivel político más allá de lo religioso. Así que vamos a dejarlo en este punto y vamos a recordar a los oyentes que la página web donde pueden encontrar todos estos temas es www.milimcultural.com.ar, y para recibir el boletín tienen que escribir a cultural@arnet.com.ar. Y aquí nos despedimos hasta dentro de 2 semanas para seguir hablando de esta historia de las diásporas. Muchas gracias, Alicia Benmergui. Muchas gracias a vos, espero que haya sido claro lo que traté o intenté contar y explicar, porque de aquí en más
vamos a ver muchas de estas cosas de las que hemos estado hablando.